Bien, el entrenamiento de hoy estará formado por un total de 9 ejercicios que realizaremos pautados en un minuto. Haremos 40 segundos de trabajo y descansaremos 20 para empezar el siguiente ejercicio de la rotación. Haremos en total 2 rondas completas, lo que nos llevará 18 minutos en total. Si alguno por algún motivo estáis muy cansados, podremos reducirlo a una sola ronda, y en caso de que necesitamos un poquito más, podremos hacer 3 o incluso 4 rondas según lo que aguantemos. Asimismo, cada ejercicio estará pautado de tal forma que tendrá una ejecución básica y una serie de adaptaciones para facilitar o complicar la ejecución del mismo. Empezamos por el primer ejercicio. Primer minuto, sentadilla. Sentadilla clásica, es decir, sin despegar los talones del suelo, plantas de los pies apoyadas entre el ancho de la cadera y el ancho de los hombros, y aquí culo atrás, espalda lo más perpendicular posible al suelo, y subimos. Simplemente ejecutaremos el movimiento el mayor número de veces posible dentro de los 40 segundos que tenemos. Quien le haga falta puede hacerlo más despacito y quien puede ir más rápido aumentará el ritmo de la ejecución. Importante llegar a la extensión total. A quien le resulte muy sencillo, aparte de meterle más velocidad, podemos introducir un pequeño salto al final, lo que hará que sea mucho más exigente en su ejecución. Y para quien la sentadilla clásica resulte muy cansada, podremos hacer solo media sentadilla, es decir, bajar hasta que la pierna haga 90 grados, o si somos una persona con problemas de equilibrio, estabilidad o la cuestión que sea, podemos realizarlo sentándonos en una silla. Me siento y me levanto, ¿vale? Ejercicio número 2. Saltos en estrella, también llamados sargentos o jumping jacks, ¿vale? Desde una posición erguida, lo que hago en un solo movimiento es separo piernas y subo brazos. Si lo hacemos de manera continua, nos da un salto de este tipo. Volveremos a trabajar 40 segundos y descansaremos 20. Si es muy sencillo, en este caso lo que podemos hacer es aumentar el ritmo de la frecuencia, o si tenemos un ejercicio que nos valga para lastrar, vámonos ejemplo, una botella en cada mano, ¿vale? Podríamos hacer un movimiento lastrados, lo que aumentará mucho la exigencia. En caso de no poder saltar, lo que haremos para aumentar frecuencia cardíaca será movimiento de V, ¿vale? Es decir, mano arriba al tiempo que muevo el pie, al ritmo que podamos realizar. Ejercicio número 3, tercer minuto. En este caso haremos flexiones de brazo, que ya hemos hecho en el calentamiento. Repito, ¿cómo hacemos la flexión de brazo? Desde una posición de tumbado, manos apoyadas en el lateral del pecho, los dedos no miran hacia adelante, miran ligeramente en diagonal, plantas de los pies apoyadas, extiendo de todo de manera uniforme, me tumbo de todo de manera uniforme. Vamos a evitar hacer movimientos de gusano, despegar el pecho, luego la barriga y luego el culo, ¿vale? Tenemos que movernos en bloque. Para quien esto sea muy difícil, como decíamos, apoyaremos las rodillas, piernas levantadas y con el mismo movimiento recortaremos el brazo para adelante, por tanto será más sencillo, ¿vale? Mismo patrón de movimiento. Si aún así este ejercicio es muy sencillo, volvemos a aprovechar la silla. La bloqueamos, ¿vale? Para que no se nos deslice. Apoyaremos las manos sobre la silla y los pies atrás. Y bajaré lo que pueda, reduciendo así el ángulo de inclinación y la dificultad. Ejercicio número 4, cuarto minuto. Lo que haremos en este caso serán zancadas alternas, ¿vale? Adelanto una pierna, adelanto la otra. Si es muy difícil, lo que haremos será avanzar
sin bajar de todo, ¿vale? Reducimos el rango de movimiento y por tanto es más sencillo. Si es muy fácil, lo haremos saltando y alternando la zancada. Ahí. Alternamos. Ahí. ¿Vale? Ejercicio número 5. Saltos en tijera. Un componente de movimiento bastante similar, pero en este caso lo que haremos será saltar sobre todo tirando de gemelos, ¿vale? Entonces en este caso lo que haremos será saltos continuados, adelantando una pierna y atrasando la otra. ¿Qué es muy complicado? Hacemos el salto de baile gallego, que es salto en posición erguida y adelanto un pie y cambio al otro. Y luego ahí, ¿vale? Que no es muy sencillo. Como en la fase anterior de salto, cogemos un elemento que pese, lo pegamos al pecho y trabajamos las trados. Ahí. Siguiente ejercicio. Fondos de tríceps. Volvemos a utilizar la silla, en este caso, para todo el mundo. Nos sentamos en el borde, apoyamos las manos, separamos los pies y bajamos hasta donde nos permita el hombro. Extendemos de todo, bajamos, extendemos. Que es muy complejo por el peso que tenemos que mover. Nos apoyamos en la mesa, que es más alta, y mismo movimiento. Que aún así es muy complejo. Cogemos cualquier elemento que pese y con el codo arriba, pegado a la cabeza, extenderemos para trabajar el tríceps. Ejercicio número 6, sexto minuto. Lo que nos toca ahora son zancadas laterales. Si en el ejercicio anterior las hemos hecho de frente, ahora nos desplazaremos de lado. Cogeremos una posición centrada, erguida, daré paso a un lado y cargo el peso sobre esta pierna y lo hago al lado contrario, ¿vale? Ahí. Podemos limitar el movimiento si me cuesta mucho, hacer la zancada más pequeña, ¿vale? O buscando máxima profundidad y bajando, y lo mismo, podemos controlar el ritmo de ejecución. Ejercicio número 8. Minuto 8, lo que vamos a hacer es pies juntos, movimiento de esquiador, una línea imaginaria o si queremos un objeto en el centro, y lo que haremos será saltar a un lado y al otro de manera continuada. Seguimos con 40 segundos de trabajo y 20 de descanso. Cuando acabemos este, iremos a por el último ejercicio de los 9, que en este caso va a ser plancha abdominal, ¿vale? Plancha abdominal centrada en la zona de core, la franja abdominal y lumbar. Lo que haremos será en el suelo, apoyando los antebrazos, el peso justo sobre los codos, peso en las puntas de los pies, y en esta posición aguantamos apretando el culo y metiendo el abdomen para adentro. Si no aguantamos los 40 segundos, lo podemos partir en 2 o 3 bloques, según lo que resistamos. En caso de ser muy exigente en los pies, igual que en la flexión, lo podemos hacer en las rodillas. E incluso si en este caso fuese muy exigente, podríamos hacerlo de nuevo sobre la silla, ¿vale? Con los brazos extendidos y aguantando aquí. Y con esto habremos hecho el circuito.